Nombre es Celdris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. No pensé que me encontraría con un pez gordo como tú mismo haré que pagues por ello. Vas a morir aquí. Ya está claro. Esto fue a causa de Meliodas. Maldito demonio, ¿qué estuvo haciendo en este mundo? ¡Tras cuán pecador has sido! ¡Esos malditos arcángeles! ¡Entonces ustedes también revivieron! ¡Yesirae! ¡Cállate! ¡Entiende que yo me convertiré en el Rey Demonio! Igual a la de Meliodas. Bueno, pues por fin les traigo la parte 4 de esta gran teoría que me pedían a gritos, espero que les guste y le den un gran apoyo. Cambiando un poco el tema, quisiera saber si quieren que agregue a estas dos chicas al harem de Celdris, si es así pueden decirme en la caja de comentarios. Bueno, recuerden que toda imagen, video o canción son de sus respectivos creadores. Bueno, sin tanto Naruto, comenzamos. Celdris dice, bueno, creo que ya es suficiente, y se suelta de rías, por favor no confundas las cosas. En eso los demás llegan y Akeno dice, vaya, pero si Celdris ha llegado temprano, me preguntó a qué se debe. Celdris dice, eso lo sabrán en su momento, así que no coman ansias. Rías dice, bueno, ahora creo que es momento de conseguirles un familiar. En eso tocan la puerta donde una voz dice, con su permiso. Al abrir la puerta se pudo ver el consejo estudiantil. Rías dice, ¿con qué eres tú, Zona? Zona dice, tiempo sin vernos, Rías. En eso Celdris dice, vaya, con que tú eres la hija menor de la familia Citri, ¿no es así? Zona dice, ¿cómo es que él sabe todo eso? ¿Acaso tú se lo comentaste, Rías? Rías responde, no, él tiene una habilidad que le permite saber casi todo de una persona, es por eso que lo sabe. Zona dice, ya veo, y por lo que veo es uno de tus sirvientes. Rías dice, quisiera que fuera, pero es mi consejero, por así decirlo. Zona dice, entonces no tienes el poder para hacerlo uno de tus sirvientes. Rías responde, no, ya que viene de otro lugar, así pasándole a contar sobre el origen de Celdris. Zona dice, interesante, pero ¿qué harás con ese día? Rías dice, pues tenemos pensado en que Celdris se haga pasar por una de mis piezas, y por eso te pregunto, ¿puedo tener tu apoyo en esto? Zona responde, por supuesto, nunca lo dudes, pero cambiando de tema, pude escuchar que irás por un familiar, ¿no? Rías dice, así es. Zona dice, pues nosotros también íbamos. Rías dice, eso será un problema, pero lo tengo, hagamos una competencia de equipos como los estudiantes que somos. Zona responde, sí, me parece bien y quiero que todos estén ahí. Celdris dice, pero yo no asistiré. Zona sorprendida dice, ¿y por qué no? Celdris dice, no soy sirviente de Rías, además si juego será muy obvio que ganemos, por eso me ahorro las molestias. Zona dice, me agrada que seas tan considerado, y por eso quisiera invitarte a mi casa una vez que ayudes a Rías. Rías sorprendida dice, ¿qué? ¿Es la primera vez que invitarás a un extraño a tu casa? Zona responde, puede ser, pero me intriga bastante conocerlo ya que tiene un gran misterio. Celdris dice, está bien. Rías dice, qué remedio, pero bueno, y así pasarían todos los sucesos de la historia original, ganando en Clan Gremory. Al día siguiente por la noche todos se reunieron. Celdris no quiso ir ya que sabía que ni encontraría a alguien digno y decidió quedarse en su casa. Celdris perfeccionó su poder en modo asalto ya que no tenía antes mucho control sobre él. Al terminar de hacer eso cayó a la cama muy agotado, diciendo creo que es hora de dormir, ya que mañana tendré que ir a esa cita con esa chica que creo que se llamaba Katase.
En eso tocan la puerta sacando de sus pensamientos a Celdris diciendo, ¿qué es lo que ocurre? Mitael, que estaba detrás de la puerta, dice, disculpe por molestarlo, amo Celdris, pero ¿me permitiría dormir con usted? Celdris dice, ¿con qué motivo quieres dormir conmigo, Mitael? Mitael, un poco sonrojada, dice, es que no puedo dormir muy bien. Celdris dice, solo por esta vez te dejaré, pero para la otra tendrás que solucionarlo por ti misma. Mitael dice, está bien, pero podría cerrar los ojos ya que me da un poco de vergüenza. Celdris suspira y dice, pues qué remedio, y cierra los ojos. Al hacerlo, Mitael entra a la habitación para que después diga, ahora ya puede abrir los ojos, amo Celdris. Al hacerlo pudo ver a Mitael encima de él y con el cabello suelto. Celdris se queda un poco sorprendido para después decir, ¿se puede saber por qué estás encima de mí? Mitael, algo roja, dice, pues pensé que así podría dormir mejor. Celdris dice, supongo que si te digo que te quites no lo harás, ¿verdad? Mitael dice, ¿pero acaso le molesta? Celdris dice, no, pero espero que no hagas nada inapropiado. Mitael dice, no se preocupe, amo. Celdris dice, siendo así, buenas noches, y Celdris se queda dormido. Al día siguiente, Reinaré se levanta algo temprano y dice, en la noche vi que Mitael salió pero no vino a dormir, me preguntó dónde estará, será mejor ver si ya despertó. Ni amó para preguntarle si la ha visto. Reinaré fue a la habitación de Celdris y al abrir la puerta se quedó más que asombrada, ya que Mitael se encontraba encima de Celdris abrazándolo. Reinaré dice, esa Mitael se adelantó, así que se acercó con Mitael que estaba en el pecho de Celdris y pudo escuchar que murmuraba dormida lo siguiente, amos, Celdris sabe que soy toda suya y puede hacerlo cuando quiera conmigo, solo le pido que lo haga despacito. Reinaré dice, parece que Mitael tiene sueños raros con nuestro amo Celdris. En eso Celdris despierta y al hacerlo pudo ver que Mitael lo estaba abrazando demasiado fuerte y al voltear pudo ver a Reinaré y le dice, ¿podrías quitarme a esta niña por favor? Reinaré reacciona y dice, por supuesto amo Celdris, y al tomar a Mitael no se quería zafar, así que Reinaré aplica más fuerza, haciendo que cayera junto a Mitael despertándola. Mitael al abrir los ojos ve que se encontraba en el piso con Reinaré y Reinaré dice, perdona por despertarte de tu sueño, niña pervertida. Mitael dice, ¿acaso sabes que estaba soñando? Reinaré dice, así es. Celdris dice, Mitael, no pienses que soy de ese tipo de personas, y será mejor que vayas descartando esas ideas lujuriosas. Mitael dice, ¿acaso también sabe que está soñando? Celdris responde, sí. Ella dice, pero ¿por qué no? Yo solo quiero que tenga siempre una buena noche. Celdris dice, pues esos no son mis gustos, además ya tengo que irme. Reinaré dice, ¿a dónde tiene pensado ir, amo Celdris? Celdris responde, iré a una cita con una chica. Mitael dice, ¿qué? ¿Acaso no es suficiente con mi belleza, amo? ¿En serio le dejaré que haga lo que quiera conmigo? En eso Reinaré le da un golpe en la cabeza y dice, deja de humillarte de esa manera. Mitael dice, ¿pero acaso a ti no te molesta? Él se irá con una chica y nos dejará. Reinaré dice, si esa es su decisión no hay que cuestionarlo, además tú tienes la culpa ya que eres demasiado pervertida. Celdris dice, exacto, y será mejor que ya no pienses de esa manera, y después de decir eso se fue. Celdris se dirigió a la plaza donde se quedó de ver con Katase. Celdris esperó que llegara, pasaron unos minutos en donde llegó Katase, ella al ver a Celdris se pone algo roja y dice, qué bueno que viniste. Celdris dice, pues te lo dije, pero bueno, será mejor comenzar con la cita. Katase dice, sí, como digas, y ambos se fueron a divertir. Celdris la llevó a diferentes lugares, como ver diferentes tipos de ropa, jugar algunos juegos y a disfrutar de una comida. Después de todo esto Celdris la llevó al parque para concluir su cita. Mientras caminaban Katase dice, esta cita que tuvimos hoy fue la más divertida que he tenido. Celdris dice, ya veo, pues yo también me la pasé bien contigo. Katase dice, ¿en serio? Entonces podemos seguir saliendo. Celdris dice, pues eso será en momentos como este ya que no tengo luego mucho tiempo. Katase dice, te entiendo y creo que seremos una gran pareja, en fin ya tengo que irme pero te agradezco por esta cita, y le da un beso en la mejilla para después irse. Celdris dice, parece que todas las chicas hacen eso si un chico las hace sonreír, pero en fin creo que es momento de regresar a casa. Al llegar Mitael lo recibió. Celdris algo sonrojado dice, ¿se puede saber por qué estás vestida así? Ella dice, pues si no te llama la atención mi hermosa cara pues será mi cuerpo ya que no quiero que te vayas con alguien que no sea yo. Celdris dice, vaya, y si no mal recuerdo dijiste que harías lo que yo quisiera, ¿no? Mitael dice, claro. Celdris dice, en ese caso, y Celdris la arrincona en una pared, para decir entonces no te importará que le echo un vistazo a ese cuerpecito, ¿verdad? Mitael dice, pero amo.
Zeldris da una sonrisa y se quita para después decir, ¿lo ves? No estás preparada para ese tipo de situaciones. Mytel dice, que eso no es justo, no estaba preparada. Zeldris dice, pues siempre tienes que estarlo. En eso Reinharé llega con ellos con la cena diciendo, justo a tiempo amo. Zeldris, ya está lista la cena. Zeldris algo rojo dice, ¿me puedes decir por qué estás vestida así? Reinharé dice, esto, pues pensé que le gustaría verme así ya que creo que es justo que nos vea a las dos de esta manera dando una sonrisa. Zeldris dice, ¿en serio que estas niñas son demasiado atrevidas? Mientras comían Zeldris dice, esta noche dormirán conmigo. Reinharé y Mytel quedan sorprendidas al escuchar eso. Reinharé dice, ¿y se puede saber por qué ahora amo Zeldris? Zeldris responde, pues creo que con eso se les quitarán los celos que tienen. Las dos quedan muy sorprendidas al escuchar eso. Mytel dice, ¿cómo es que lo sabe? Zeldris dice, yo tengo una habilidad para saber todo de una persona así que no podrán ocultarme nada. Reinharé dice, entonces sabe de nuestras intenciones desde el principio. Zeldris dice, así es, pero ahora no me molesten demasiado ya que tengo cosas que hacer. Ellas dicen, si amo Zeldris no hay problema. Después de esto los tres se fueron juntos a la cama a dormir. Al día siguiente, Zeldris despierta para ver que ambas chicas estarían en su pecho donde gracias a su habilidad pudo salir de ese incómodo lugar. Zeldris dice, esas chicas son demasiado directas con sus deseos, pero en fin tengo que ir a entrenar a Issei. Zeldris fue a la casa de Issei para ponerlo a entrenar. Mientras entrenaban Issei dice, en estos días la presidenta ha estado más preocupada que de costumbre. ¿Sabes qué le puede estar pasando? Zeldris dice, no creo que sea de nuestra incumbencia. Issei dice, si tienes razón. Después de ese entrenamiento regresaron a sus casas donde Zeldris al llegar a su casa fue recibido por un beso en la mejilla por Mytel y Reinharé. Zeldris dice, parece que con eso ya no están celosas. Ellas dicen, pues claro que no. Zeldris dice, pues a partir de ahora dormirán conmigo si así tendrán esa sonrisa. Ellas dicen, ¿en serio amó? Zeldris dice, sí pero ahora tengo que irme. Ellas dan una sonrisa y dicen, está bien que le vaya bien amó Zeldris. Al estar en la academia tuvo un día normal, pero cuando iba a irse al club una chica lo detiene diciéndole, ¿podrías salir conmigo Zeldris? Zeldris voltea para ver a su compañera Murayama. Zeldris dice, ¿y eso por qué? Ella responde algo nerviosa, pues me pareces alguien muy tierno con esa mirada y quisiera conocerte mejor. Zeldris suspira y dice, bueno está bien Murayama. Murayama responde, qué bueno entonces te veré en la plaza, para que después se vaya con una sonrisa. Zeldris dice, creo que esto es demasiado y esa chica será la última ya que creo que ya conozco a los humanos lo suficiente. Zeldris al entrar pudo ver a una sirvienta de pelo gris que estaba hablando con Rias. Rias al ver a Zeldris dice, qué bueno que llegas. Zeldris dice, entonces ya llegó ese día. La sirvienta dice, ¿con que ya lo sabes? Zeldris dice, por supuesto señorita Grefía. Ella se sorprende al escuchar eso diciendo, ¿cómo es que sabes mi nombre jovencito? Zeldris dice, es por una de mis habilidades y yo ya no soy un chico. En eso llega el resto del clan Gremory, donde Rias les pasaría a explicar lo que ocurrirá. Issei dice, su prometido vendrá aquí. Rias dice, sí ya que es por nuestro compromiso. En eso se forma un círculo de fuego donde una voz dice, hace tiempo que no vengo a la tierra. En eso Rias y Zeldris ven hacia el círculo de fuego donde Rias dice, con que ya llegaste Raizer. ¿Qué pasará ahora que por fin ha llegado Raizer? ¿Qué actitud tomará Zeldris y Issei? ¿Qué pasará con la relación de Rias y Zeldris? ¿Qué pasará con la relación de Mytel y Reinharé? Todo esto y más lo sabrán en la siguiente parte. No olvides dejar tu like nivel demoníaco y compartir el video. Bueno sin nada más que decir me despido.